Estamos grabando la clase. Em, Nosotros tenemos estos ejercicios vamos a practicar en la próxima clase. Hoy también es el examen y está en la página de VisionMate. Son 10 preguntas, no son difíciles. Es el examen parcial. Eh, Muy bien. Vamos a dar inicio. Biomecánica. Este año lo que tengo era del año pasado, pero voy a editar después. ¿Tu VisionMate? La biomecánica se denomina al análisis de la mecánica del movimiento del cuerpo humano. Se trata de la ciencia que explica cómo y por qué el cuerpo humano se mueve de la forma que lo hace. ¿Qué tal escuchan? ¿No escuchan muy fuerte? Hola. Miren esta parte que biomecánica. Mm, mm, mm. Esta parte de biomecánica. Muy bien. La biomecánica es cómo se mueve el cuerpo. Por ejemplo, cuando yo hago, por ejemplo, un press de banco plano, ¿qué músculo implica? ¿Cómo funcionan los músculos? ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuál es el músculo principal? Y entonces, de acuerdo a la biomecánica, a cómo se mueve los músculos que estoy trabajando, ir armando la rutina. Para eso se usa la biomecánica. Bueno, ¿qué músculos van a ir con los pectorales, por ejemplo? ¿Verdad? Bueno, hacer pectorales. Acá voy a poner mi otro. Ahí. Ahí. Bueno, la biomecánica es, ahí se ve mejor, ¿vieron? Ahí. ¿Cómo se mueve el cuerpo? ¿Verdad? Bueno, si yo hago pectorales, ¿qué músculo implica? Implica el pectoral, el hombro frontal, la parte anterior del hombro, el tríceps. Entonces, esto es un neumo centralizador. Entonces, podemos armar una rutina. Hacemos pectorales, podemos tocar 2 o 3 ejercicios de hombros frontales y tríceps. Entonces, hacemos todos los músculos que son agónicos. Agónicos son que trabajan en el mismo curso, la misma biomecánica. Para eso se utiliza la biomecánica, alumnos. Cuando hablamos de la biomecánica nos referimos a la ciencia que estudia como fuerza, tanto internas como externas, que afecta a nuestro cuerpo. Es decir, se encarga de estudiar el movimiento, equilibrio, física de la resistencia, los mecanismos lesionales como consecuencia de diversas acciones físicas. Hay una variedad de factores a tener en cuenta cuando diseñamos nuestra rutina de entrenamiento para conseguir los máximos beneficios. Entre ellos encontramos relación larga-tensión. La capacidad de realizar fuerza viene determinada por la posición de los filamentos de la actina y miosina. La actina y miosina son los músculos que se accionan em, cuando nosotros le enviamos un estímulo neuronal. Hace como un gatillo, hace que se contraigan y que se estiren. Como un gatillo.
¿verdad? Funciona con la energía con el ATP, ¿verdad? Em, con la tri, la ahora trifosfato, adenosin trifosfato, que es el combustible, la energía pura que utiliza la actina y miocina para hacer la contracción muscular. Cuando el cerebro envía el adenosín trifosfato, acciona como un gatillo, hace esto, tas, tas. La miocina va haciendo esto para hacer las contracciones musculares. Eso se va reciclando, se convierte en adenosín difosfato, o sea, con dos moléculas de fósforo. Trifosfato, tres moléculas de fósforo. Cuando realizamos los ejercicios, acá dice, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La capacidad de fuerza determinada por la posición de los filamentos. Y ahí estamos hablando de la biomecánica del cuerpo. Cuando uno explica así parece largo, pero la biomecánica es el movimiento que hacen los músculos natural. Todos los movimientos que vamos a hacer tratar de hacer en la rutina tienen que ser naturales, no tienen que ser movimientos forzados. Por ejemplo, acá dice, el ángulo de entrenamiento, seguramente muchos de vosotros habéis oído que hay que entrenar los músculos desde diversos ángulos. Esto es cierto, ya que de esta forma conseguimos trabajar más y mejor todo el conjunto de fibras musculares y conseguir así una hipertrofia simétrica. Por ejemplo, ¿qué dice ahí del ángulo de entrenamiento? Uno cuando va a entrenar pectorales, cuando hace banco plano, un ejercicio en que se dice básico. Trabaja esta parte del pectoral. Ahora, queremos trabajar la parte superior y utilizamos ya el banco inclinado, 45 grados. Entonces trabajamos la parte superior del pectoral. Queremos trabajar la parte inferior, usamos el banco declinado, o sea, tipo boca para abajo. Y trabajamos esta zona. Ahí habla del ángulo de entrenamiento. El plano de movimiento. La activación muscular varía dependiendo del plano de movimiento que estemos trabajando, existiendo el plano sagital, frontal y transversal. ¿Verdad? Sagital es hacia atrás, transversal acá y frontal. Por ejemplo, cuando hacemos un banco plano, ¿verdad? Hacemos, depende, podemos hacer sentado o acostado, en posición horizontal. Entonces, depende del ángulo. Por ejemplo, si uno va a hacer empuje, es un plano. Si va a hacer uno tracción, es otro plano. Si uno va a hacer remo, tiene otro plano. Eh, la anchura entre las manos y pies, dependiendo de si realicemos la anchura más amplia o menos, varía la activación muscular. Aunque se crea que es algo irrelevante, puede ser gran ayuda a la hora de conseguir desarrollar ciertas zonas musculares. Esto le da un ejemplo, la anchura entre las manos y los pies. Por ejemplo, cuando uno va a trabajar en el banco plano, cuando uno abre los brazos en esta forma y queda como una escuadra, acá, ¿viste? Como una escuadra, trabajamos el pectoral. Ahora, cerramos el brazo y bajamos al diafragma, la barra. Estamos aislando más el tríceps. Trabajo el pectoral, pero más le damos trabajo al tríceps. Lo mismo pasa en la sentadilla. En la sentadilla, cuando abrimos más las piernas, trabajamos más el aductor. Cuando hacemos sentadilla, sumo el aductor y el vasto externo, la cintilla dilata y la parte interna del glúteo. A eso se refiere la anchura de las manos y pies. Y el tipo de ejercicio, ¿verdad? Acá principalmente podemos distinguir entre ejercicios multiarticulares, donde puedo usarse grandes pesos, ya que esto se distribuye entre varias articulaciones y son más eficientes para trabajar el cuerpo entero. La sentadilla, el peso muerto, el banco plano, dominaje en barra, press militar, esos son multiarticulares. Donde por ejemplo, el press militar, cuando hacemos arriba, que utilizamos la articulación del hombro, hombro húmero, codo húmero de las muñecas, ¿verdad? Entonces hacemos el movimiento multiarticular, entonces, grandes porciones, también trabaja la parte superior del pectoral. Por eso estamos hablando, depende del tipo. Y tenemos los ejercicios de aislamiento, ¿verdad? Que los ejercicios de aislamiento, por ejemplo, si yo quiero trabajar solamente pectorales, hago una abertura, por ejemplo, acá, con polea, y voy aislando más los músculos. Ahí no trabaja más la articulación del codo y tampoco no trabaja más aislamos más del tríceps. Entonces, no trabaja todo esto, solamente tratamos de aislar el pectoral.
¿Qué es la biomecánica deportiva y sus aplicaciones en la biomecánica? La biomecánica deportiva es una rama de la biomecánica, la disciplina orientada en la aplicación de las leyes que forman parte de la órbita mecánica de la composición y el desplazamiento de los órganos vivos. La analiza los fenómenos mecánicos cinemáticos de movimiento, significa que se evidencian en los seres que tienen vida. Por ejemplo, el caminar, la cinemática del movimiento caminar. Cuando corremos, por ejemplo, o sea, si vos le vas a reparar a un corredor, o sea, vas a usar, por ejemplo, la biomecánica para ver cómo podemos mejorar más el rendimiento de un corredor. Generalmente se hace por transferencia. ¿Cómo le hicimos más a un futbolista para que tenga más pique? Sentadillas pesadas, suelta y hay que tener espacio. Suelta, ¡pac! Le metemos un pique, por lo menos de 10 metros. Repetimos eso como de 10 a 15 repeticiones, ¿verdad? O series. Eso le da más potencia porque va a transferir, va a ser con más potencia, va a agrandar el músculo y se va a adaptar a ese movimiento. Entonces, cuando él vaya a jugar un partido, va a tener más potencia, ¿verdad? Se llama transferencia. O por ejemplo, un basquetbolista, le hacemos ejercicio de tríceps y después le hacemos lanzar, lanzar. Ahí se transfiere la potencia, agrandamos y adaptamos el músculo a ese movimiento. En un remador, le hacemos, por ejemplo, hacer remo pesado y después le ponemos una máquina de remar. Pa, pa. Entonces le hacemos ganar potencia, porque si le hacen a lo de velocidad o a lo de explosivo. Acá está un corredor. Entonces, ¿qué estudiamos acá? Esto no, o sea, hay también estudios o institutos que tienen los sensores y te van a poner todos los sensores en estos distintos puntos. Entonces te ayudan a mejorar tu tracción, por ejemplo, en un corredor. Acá, por ejemplo, para sacar provecho de una buena sentadilla, esto para levantadores olímpicos, por ejemplo, o powerlifting, ¿verdad? Acá está el torque de cadera, el torque de la rodilla, ¿verdad? Entonces se trata de corregir y eso se logra con repetición. Todos los ejercicios se pueden hacer, em, no hay, ¿cómo le voy a decir? Límite. A algunos le cuesta más, a algunos le cuesta menos, pero todo es por repetición. No hay nada, tiene que ser muy habilidoso o ya contar con cierta experiencia para que salga una vez los movimientos. Pero con disciplina y dedicación todo se logra. Acá está, por ejemplo. Estos son, por ejemplo, la biomecánica del bíceps, ¿verdad? Con 10 kilos. En, esto se usa más en los deportes, para mejorar el deporte en tenis, como lo está aplicando en básquetbol, en las disciplinas olímpicas, por ejemplo. Se estudia mucho biomecánica y cómo mejorar, porque realmente hay gente que tiene, por ejemplo, el, el, el muslo tiene más alargado, eh, acá no me acuerdo el hueso ahora, en esa parte del hueso. Entonces se va adaptando al movimiento y hacen que vos tengas un rendimiento óptimo, ¿verdad? Para eso se usa mucho la biomecánica. Y en el fitness tenemos en cuenta para programar las rutinas, ¿verdad? Por ejemplo, si vos vas a entrenar espalda, ¿qué músculo va relacionado con espalda? Con todo lo que es dorsales, ¿verdad? Entonces tenemos acá, por ejemplo, el hombro posterior, anterior adelante, posterior atrás. Ya acciona el bíceps, los antebrazos y el braquial. Entonces podemos armar una rutina completa de ese día de todos esos músculos. Y al día siguiente podemos hacer pectorales, hombro frontal y tríceps. Entonces le vamos dando descanso a los demás músculos para que tengan mejor recuperación. Hay que hacer rutinas inteligentes también. ¿Alguna pregunta? Biomecánica sobre el movimiento del cuerpo humano. Las posibilidades para mejorar nuestra condición física que nos ofrece a las personas comprender los conceptos de la biomecánica están infravaloradas. ¿Viste? La gente no le da pelota desde acá a la biomecánica. Y es tan importante, por ejemplo, si vos haces, por ejemplo, sentadilla.
¿Qué músculo implica hacer una sentadilla? Implica el cuádriceps, también estira ya trabaja en forma no muy aislada, pero trabaja también ya el isquiotibial o el bíceps femoral y el glúteo. Entonces podemos armar una rutina, por ejemplo, implicando todos esos músculos. Por eso que ustedes ven, por ejemplo, las chicas que hacen wellness en Brasil, por ejemplo, siempre pongo esos ejemplos, arman una rutina de sentadillas, glúteos e isquio. Y una rutina de competencia un poco más larga que una rutina de actividad física o una persona que va a los gimnasios de lunes a viernes, por ejemplo, tiene mejoría, pero eh, es más lento que una chica que se dedica a ser atleta fitness, por ejemplo. ¿Por qué? Por el tiempo de entrenamiento y le dedica más tiempo a entrenar, tiene más tiempo para descansar. En cambio, una persona que está laburando, por ejemplo, de lunes a viernes o de lunes a sábado, no le puede agotar tanto con una rutina de 2 horas y algo. Entonces hay que resumir la rutina y ir trabajando por zona. Por ejemplo, hacemos rutinas del vasto externo con aductor, sentadillas. Le hacemos 6 series. Luego le hacemos contracciones del glúteo, patadas del glúteo para trabajar el glúteo mayor. Luego le hacemos hacer silla y ejercicio de peso muerto, por ejemplo. 6 series de peso muerto. Y terminó la rutina ahí. Hicimos más o menos 45 minutos y trabajó bien, ¿verdad? Después, si hacemos día por medio, luego podemos hacer, por ejemplo, tiene problema de conexión a una compañera. Un momento. Bueno, otro día, pues, lo hacemos sentadillas más cerradas, hacemos sentadillas laterales, camilla inversa, ¿verdad? Y vamos viendo la biomecánica, cómo va trabajando y qué músculo podemos implicar y optimizar nuestra rutina, según la disponibilidad de tiempo, según las necesidades del cliente o de la persona a quien le vamos a entrenar, ¿verdad? Todo depende de eso. Las personas que adoptan una biomecánica adecuada son capaces de explotar su potencial al máximo nivel, ayudando además a minimizar el riesgo de lesiones, tanto en el caso, tanto en el caso de los deportistas profesionales como cualquier persona que incorpore ejercicio en su vida cotidiana. Por ejemplo, el fitness. ¿Por qué generalmente yo siempre doy ejemplo que el fitness o irte al gym es un deporte que todos pueden practicar? Porque puede empezar con nivel cero, eh, puede ser que no haya hecho nunca ningún deporte, ¿verdad? Y ir empezando con movimientos básicos. Usted cuando le van a entrenar a una persona, ¿verdad? Tiene que ir haciendo los movimientos básicos y fortaleciendo los músculos. Cuando vayan fortaleciendo todos los músculos, van a poder hacer los ejercicios avanzados. Por ejemplo, si ya tenemos fuerza en sentadilla, vamos a poder hacer sentadillas laterales, por ejemplo. Que abrir la pierna y en forma lateral te vas haciendo, ¿verdad? Puedes hacer también, ya te va a salir peso muerto. El peso muerto generalmente necesita mucha coordinación, no le sale una a las personas. También vas a poder hacer ya contracciones de glúteo con tobillera, sin la polea. Puedes hacer también glúteos medios con la tobillera. O sea, de acuerdo al nivel de las personas, le vamos armando. La cantidad es el volumen y la intensidad es el tiempo. Entonces nosotros tenemos que tratar de optimizar el tiempo, de sacarle en un 45 minutos un buen volumen de ejercicio y una buena intensidad para que vaya progresando. También se puede hacer eso en vez de hacer rutinas más extensas, de acuerdo al tiempo y a las posibilidades de cada cliente o cada persona, uno va armando las rutinas según la conveniencia y según la necesidad. No a todo. Cuando empezamos siempre hacemos los mismos movimientos y ahí uno ya se va dando cuenta en qué tiene facilidad. De repente las piernas le crecen más rápido,
de repente el glúteo se le tonifica y empieza a tener volumen más rápido. Entonces vas regulando y vas armando una rutina para que sea simétrica. Se denomina biomecánica también al análisis del movimiento del cuerpo humano. Se trata de la ciencia que explica cómo y por qué el cuerpo humano se mueve de forma que lo hace. Esto incluye la interacción existente entre la persona que ejecuta el movimiento y el equipamiento o entorno. La biomecánica se desempeña un papel fundamental en el diseño con el que se fabrican los equipos para el gimnasio. Claro, porque ese es un equipo, una máquina Hammer que usa disco, para hombro se dedica la biomecánica, se ve cómo se mueve el hombro, la parte frontal o la parte lateral, las tres cabezas. Entonces se diseñan las máquinas según a las necesidades de la biomecánica del cuerpo, ¿verdad? El buen ejemplo de la manera en que se ha empleado la biomecánica para brindar un confort, funcionalidad, el equipo diseñado construido según la biomecánica del cuerpo humano. Por ejemplo, la máquina para el glúteo, por ejemplo, ¿verdad? Se diseña para que trabaje el glúteo. La máquina, por ejemplo, de abducción, para que trabaje el músculo, el glúteo medio, de aducción, que trabaje el aductor. A eso se refiere eso. Dentro de la biomecánica encontramos los conceptos de cinética, estudio de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La cinemática, estudio de los movimientos del cuerpo. 5 importantes componentes de la mecánica son el movimiento, la fuerza, el momento, las palancas y el equilibrio. La palanca viene a ser, por ejemplo, en tu pierna de la palanca en una silla de extensiones, por ejemplo, cuando uno realiza este movimiento. Ahí. Esta es la palanca. Entonces son ejercicios de rodilla dominante, una extensión, por ejemplo, o una sentadilla. Entonces, ¿qué usa de palanca ahí? El movimiento hace referencia al desplazamiento del cuerpo o de un objeto a través del espacio. La velocidad y la aceleración son componentes importantes del movimiento. Por ejemplo, nosotros siempre vamos refiriendo más al fitness o al gimnasio. Tiene un tiempo, puede hacer 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, ¿verdad? O 3, 2, 1. ¿Qué es 3, 2, 1? Hacer el movimiento positivo, por ejemplo, si haces sillas de tensiones, elevar en 3 segundos, atajar un segundo y bajar en un segundo. Y hacer otra vez. Ese es el tiempo de, por ejemplo, en el gimnasio, la velocidad y la contracción o la isometría que le das, ¿verdad? Hay gente que hace demasiado lento, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que hace demasiado lenta los movimientos, o sea, tiene un tiempo, bro. Lo normal es 1, 1, 1 o sentadilla. Un segundo, no hay que tirarse, siempre hay que trabajar el movimiento excéntrico y concéntrico, o positivo y negativo. En una sentadilla, ¿cuál es el movimiento positivo o concéntrico? Cuando uno empuja el peso para arriba. Y el excéntrico es cuando relaja, o sea, cuando deja caer el peso, pero hay que frenar también la bajada. El momento hace referencia al resultado de una masa y su velocidad en su desplazamiento. Es lo que estamos resumiendo recién. La fuerza, acá dice, la fuerza al empuje o la tracción que provocan una persona o un objeto que aceleran o reduzcan la velocidad, se detengan o cambien de dirección. La palanca, nuestros brazos y piernas funcionan de modo palanca, esto lo está explicando. Está formada por tres componentes: el brazo de resistencia, el punto de apoyo y el eje de rotación. Por ejemplo, el brazo de resistencia, ¿cuál es? La tibia y el peroné. El punto de apoyo es la rodilla. Y el eje de rotación, no, el punto de apoyo es donde nos sentamos, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Eh, el, el, el hueso largo acá del muslo. A la todo el día repite ahora molida, ¿verdad? Entonces tenemos, Siempre lo sí, mismo. sí, todo el día repite ahora molida, ¿verdad? Entonces viste que el punto de apoyo es donde te sentás, ¿verdad? La palanca es la pierna y el eje de rotación viene a ser la rodilla.
en todos los ejercicios de rodilla dominante, ¿verdad? Tenés también el equilibrio, hace referencia a la estabilidad. Por eso generalmente este equilibrio, cuando hacemos una sentadilla, los pies tienen que estar bien apoyados. Por ejemplo, cuando uno va a entrenar, tiene que usar calzado para training, que son más planos, entonces te da mejor punto de apoyo. Uno usa un calzado para running al hacer, por ejemplo, una zancada o una zancada sobre base. Sobre base es que no te desplazas y está la zancada con desplazamiento, zancada para atrás, zancada sobre step hacia el frente, zancada sobre step del step para el piso. Y todos necesitamos nosotros buena estabilidad que se consigue o descalzos con media o con calzado, con tenis para el efecto, para hacer el entrenamiento. Y cuando nos vamos a caminar a correr, usamos los calzados que son para hacer running. Profe, Sí, decime. y en el caso de tener complicaciones con, qué sé yo, con la rodilla, en ese caso, entrenar descalzo o con calzados muy planos no afecta, o es mejor, o si tenés problemas de tobillo o de rodilla, No, si de que no es problema de nada. tobillo, uno depende qué problema tenés. Si tenés por ejemplo, artrosis, si tuviste un esguince, por ejemplo, te pones una venda, un antiinflamatorio si querés entrenar, porque lo correcto sería que te pase esa lesión o la inflamación para volver a entrenar. Ahora, si tenés una enfermedad crónica, ¿qué es crónica? Ujú, Por ejemplo, una artritis es crónica, o sea que tenés que convivir con eso. ujú. Entonces, te ponemos un antiinflamatorio local y realizas tus ejercicios. Ahora, siempre va a tener esas molestias porque es crónico. El agudo Claro, generalmente es en el momento, pero el esguince se produjo hoy y tenés inflamado. Eso es agudo, que es por sí. un momento nomás. El crónico es ya por largo tiempo. Por Y en ejemplo, el caso... vos tenés chikungunya, ¿verdad? Y los efectos o los efectos agudos tienen hasta 2 meses. Viste que hace recaída. Y los efectos crónicos de la chikungunya o síntomas crónicos pueden llevar hasta 2 años. Es que de repente te duele la rodilla, te molesta, ¿verdad? Te molesta la cadera o los codos. Eso es crónico ya, cuando es por largo tiempo. Ujú, Pero generalmente al usar los calzados o hacer descalzo, tenés más estabilidad y trabajan mejor en las fibras musculares. Tenés más ah, apoyo. Fíjate más que la mayoría de o sea, usan esa botita. La botita pues es plana y es fina. sí, O hacen descalzo directamente. Si vos te fijas siempre en el entrenamiento. sí. En el caso de las chicas, fíjate, la brasileña siempre usan la botita o los calzados bien planos. Acá no me usan cualquier calzado para entrenar. Y fundiste en tu calzado porque un calzado para arrancar es caro. Y vos al hacer con un sobrepeso, una sentadilla, eso va rompiendo la amortiguación. Ah, entiendo. Sí, un gasto al peor. Tienes que tener más un championcito, más o menos tipo ese Topper Nova Lobo, o el Converse, pero es solamente para el efecto de hacer pierna, por ejemplo, cuando vas a hacer entrenamiento. Si vas a caminar con ese, te va a romper el pie. O si vos sos profesora de gimnasio y estás mucho tiempo parado, te va a romper, te va a doler el pie a las 3 horas de estar parada, ya te va a Mm. matar. También el sobrepeso influye mucho también en el dolor de pie, pues yo estaba con 20 kilos más y me dolía el arco, por ejemplo, del pie. Y me fui al podólogo todo y era sobrepeso ahora, porque tu cuerpo viene adaptado hasta cierto peso que soporta. ¿Otra consulta? Hasta ahí nomás. Entonces, la biomecánica se considera que cualquier movimiento parte de su posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? La posición normal. ¿Viste cuando vos te parás? ¿Cuál es una posición anatómica normal cuando vamos a empezar la sentadilla? La pierna a la altura de la cadera. Ahí trabajan los cuádriceps nomás. Cuando uno le va dando más abertura, ya va trabajando más también los aductores, la cintilla de lata y el vasto externo. A medida que abre más las piernas. Cuando hace una sentadilla lateral, que es de costado, trabaja también el glúteo inferior, la cintilla de lata, el aductor y el vasto externo ya muy aislado.
Cuando cerras más las piernas, trabajas más el vasto central y el vasto interno de la pierna y la parte superior del glúteo también. Ahí la más. ¿Viste? Donde empieza el glúteo, se empieza a abultar más. Por eso es importante saber trabajar y distinguir, saber usar la biomecánica del cuerpo para poder darle los detalles y perfilar los músculos. Viste que el culturismo, lo que nosotros practicamos, el fitness, es esculpir el cuerpo. Ujú. No vamos esculpiendo el cuerpo. No es que hacemos entrenamiento al azar. O cuando son entrenadores, por ejemplo, un tipo tiene el brazo muy grande, no lo hace entrenar 3 veces por semana brazo. Ahora la vamos a empezar a trabajar más los pectorales, los hombros para que vaya siendo simétrico. También la espalda, si tiene la espalda muy grande, también opaca los otros. Todo lo que es asimétrico va opacando los demás músculos. Si tienes algo más grande que otra cosa, va apagando el resto. Y en el escenario lo que más se ve, o en la calle lo que más se ve es el cuerpo simétrico. Luce más, parece más grande, tiene más tono muscular y es tratar de mantener siempre la simetría. No tener la cola muy grande y la pierna fina, por ejemplo, ahora queda feo. Sí. Una pregunta, profe, otra. Sí, Y con esto de las posiciones para el entrenamiento, en cuanto al pie, suelen decir también que, por ejemplo, hacer una silla de extensión y se trabaja cuádriceps, ¿verdad? sí. Entonces, los pies, si metemos para adentro, suelen decir que La punta trabajamos del el pie, vasto, la sí, punta del el pie, vasto, sí. sí, para adentro el vasto interno, para el medio normal, digamos, y para afuera el vasto externo. Es verdad también eso de los No, pies. no es la abertura del pie, esa es la abertura de la pierna. Vos cuando, por ejemplo, si vos pones tu talón sobre este es un disco, ¿verdad? Ujú, Sí. Y vos pisás el disco con los talones, al abrir hacia afuera y hacer la sentadilla, por ejemplo, ¿viste con una mancuerna acá, por ejemplo? Y abrir la sí, rodilla, va a trabajar, va a tirar más el vasto interno. ujú, Si es que cerras tu pierna, pones derecho el vasto medio. Y si cerras la punta del pie, en el caso de ese, ahí va a trabajar más el vasto externo. Pero ese es en cuanto a abertura del pie, mm, de la punta del pie. Y si hablamos de abertura de las piernas, por ejemplo, cuando trabajas afuera, tipo sumo, por ejemplo, ahí trabaja, por ejemplo, el vasto externo. La parte de afuera del muslo se va a desarrollar más y la parte interna del glúteo. Y todo aductor, ahí accionan 5 músculos. Vos cuando haces, por ejemplo, a la altura de tu cadera y la punta del pie para el frente, hacer la sentadilla, ahí totalmente el cuádriceps. También trabaja el glúteo, ¿verdad? Para trabajar cuádriceps se hace hasta la bajada, hasta el paralelo de la rodilla, porque hasta ahí trabaja el cuádriceps. Cuando mm, bajas más del paralelo de la rodilla, o sea, cuando haces la sentadilla muy profunda, activa demasiado el glúteo. Y ahí depende del glúteo para la subida o si hace muy pesado, hay que hacer con un apoyo para hacer un impulso, que caliente impulso un chiquitito para poder levantarte. Pero no se recomienda hacer muy pesado las sentadillas profundas. Si quieres trabajar, por ejemplo, glúteo, sentadilla para el glúteo, se hace con un peso que puedas manejar bien sola. Porque si no te puedes ujú, lesionar, te puede agarrar tendinitis en la rodilla, por ejemplo. Esa tendinitis rotular. Después ujú. hiciste un material sobre las lesiones más comunes que vamos a hablar más adelante. Las lesiones más comunes que produce el gimnasio, ¿verdad? Que son las tendinitis, la lumbalgia, la tendinitis en los codos, en la rodilla, ¿verdad? Y desgarre fibrilar, ¿verdad? Los desgarres fibrilares, por ejemplo, son por sobreentrenar, por falta de recuperación más y por no hacer un buen calentamiento, por ejemplo. Eh, Acá está, ¿viste? Por ejemplo, acá está la sentadilla, ¿viste? En este caso, la sentadilla, si te fijas bien, por ejemplo, esta es la posición que hay que agarrar, el paralelo de la rodilla. Hasta ahí hay que llegar cuando queremos trabajar cuádriceps. Ahora, cuando queremos trabajar el glúteo, podemos bajar más. Mm. Y mira, fíjate un poco, ¿cuál O es sea, por sería como más recomendable, digamos, si vamos a trabajar el glúteo, hacerlo más abierto, supongo, por No, la no, 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 biomecánica, no, no, ¿no? no, no, no. Puede trabajar abierto, cerrado, igual. O sea, trabaja el glúteo por diferentes ángulos del glúteo, además trabajando con la abertura de las piernas. Ah, Por ejemplo, cuando no. vos cuando abrís bien las piernas, ¿qué hace? Trabaja más la parte interna
del Ujú. glúteo. Cuando vas a cerrar, trabaja la parte del glúteo mayor, la parte central. Y cuando cerras totalmente la pierna y hasta el fondo, trabaja la parte inferior, o sea, la parte superior del glúteo. Esta parte, acá, ¿viste mi cursor? Sí. Acá arriba trabaja para que la cola salga así, de Ujú, arriba. ¿Me ujú. entendés? Porque si vos trabajas, Sí. si vos solamente desarrollás esta parte del glúteo mayor, tu cola es grande, voluminosa, pero parece caída. Sí. ¿Entendés? Bueno, y después también la parte interna del glúteo, porque pues no parece fle esa parte. Eh, eh, Mm, ¿Viste cuando ustedes, cuando te agachas para mostrar la cola, esa parte parece flácida? Si, sí. si vos no trabajas bien. Y bueno, eso con los diferentes ángulos se logra. Y acá, ¿cuál te parece que es correcto, la A o la B? Y arriba, punto así, arriba, la baja femoral. Y glúteo. ¿Eh? Acá, ¿cuál te parece a vos correcto? ¿La opción A o la opción B? Acá está mostrando, por ejemplo, cuál es la incorrecto o cuál es la correcta. ¿Cuál es sí que es correcto entre estos dos? La B. Sí, ¿por qué? Y veo nomás la postura general de Sí, la porque, cabeza, porque toda la la columna, rodilla no la pasa la rodilla. punta del pie, Sí. entonces no hay un sobreestiramiento o un estrés demasiado fuerte sobre los tendones de la rodilla. Y también la parte de la columna, porque el Sí, primero, y hay mucha gente hace eso de mirar para arriba y como decías al principio de la clase, que los movimientos tienen que ser naturales. normales, Sí, naturales. naturales. Sí. Sí, no tienen que ser forzados. Por ejemplo, un tipo que tiene la rodilla arqueada, por ejemplo, ellos de por sí van a desarrollar mal el vasto externo, Mm. la posición que se Hay, para. otra pregunta. En Eh, ese caso, hay mucha gente que entrena y tiene justamente la forma de caminar, vos ves que caminan para afuera, qué sé yo. No sí, sé, al forzarle, vos al tener una postura muy correcta en algún ejercicio, al sí. final no estás exigiendo, digamos, una postura anormal en cuanto a esa persona. Y depende del desarrollo que querés conseguir. Por ejemplo, si es demasiado asimétrico su vasto externo, o sea, la parte de afuera está demasiado desarrollada y la parte interna no puede desarrollar, se corrige con la pisada. Por ejemplo, viste que es arqueado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí cuando es arqueado? Metemos la punta del pie para adentro. Entonces va a desarrollar más la parte interna. Pero le baja la carga, Mm. ¿entendés? Pero para el principiante, digo, por ejemplo, hay una No, persona del el- principiante que tiene por ejemplo, uno que tiene esa caminata que se le dice pingüino para afuera, y va a generalmente, empezar recién. no, generalmente se va corrigiendo cuando cuando va fortaleciendo los músculos Mm, de la pierna y el glúteo. Por ejemplo, la que eres tamaño aquí, la que tiene la rodilla metida, es porque tiene el glúteo débil. Porque el glúteo lo que hace es centraliza tu caminata, centraliza las piernas. mm, Entonces, con la sentadilla generalmente se va corrigiendo, con las tocadas, con las formaciones del glúteo que le va a mandar a una chica, por ejemplo, va a ir corrigiendo su pisada y la forma de caminar, mm. ¿verdad? Y ahora estamos, después están los casos esos que tienen, por ejemplo, la pierna arqueada o la rodilla para adentro, y ese lo va corrigiendo con las aberturas del pie y de la pierna, Entiendo. ¿entendés? Sí, No, te vas a ir dando cuenta, lo tenés que experimentar, por ejemplo, en vos, ¿viste? Cuando vos, justo tengo un amigo que tiene enorme las piernas, ¿verdad? Y él tiene arqueado y le cuesta más desarrollar la parte interna, aunque haga por ejemplo, viste que la silla de extensión trabaja más la parte media e interna del cuádriceps. sí. Y igual le cuesta porque le desarrolla mucho. Cualquier sentadilla que hace le irriga demasiado el vasto externo. Mm, Entonces, con la pisada le vamos corrigiendo y se hizo más simétrica la pierna. Pero hace con el tiempo, ¿viste? Cuando vos le vas, cuando empieza, pues le haces los movimientos básicos, que es extensiones, prensa, y si tenés hack, una sentadilla hack o la sentadilla con la barra, hasta que gane fuerza, por ejemplo, peso muerto no va a salir, entonces va a ser, generalmente va camilla inversa, en banco plano es para pecho es lo básico, ¿verdad? Si tiene la mariposa, le hace la mariposa, banco plano,
más o menos 8 series, ¿verdad? O 6 series. Así van empezando los principiantes. Sentadilla, por ejemplo, cuando si es, puede ser solo con su peso la sentadilla, ¿verdad? Enseñarla que saque la cola, porque generalmente la gente quiere meter la cadera para afuera y se le levanta el talón. Ayer justamente tuve un alumno que era nuevo, eh, eh, o sea, nuevo en mi gimnasio, pero por lo visto entrenado en otro lado, pues tenía buen físico, tenía la parte superior. Por la sentadilla cuando hacía, levantaba, cerraba mucho la pierna y levantaba el talón. Entonces, siempre hay que corregirle a la altura de la cadera y que saque la cola para atrás. Entonces, ahí no se levanta el talón. ¿Otra Wilson y pregunta? Rocío. No, Wilson y Rocío tienen que apagar su micrófono, parece. Están hablando de otra cosa. Un buen ejemplo de la manera que se ha empleado la biomecánica para proporcionar confort y funcionalidad a los equipos diseñados, construidos. ¿Viste? Todos los equipos que vos ves están diseñados, por más rústico que sea, según la biomecánica del cuerpo, para aislar. Dentro de la biomecánica encontramos los conceptos de cinética, el estudio de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Cinemática, que es el movimiento, ¿verdad? Esto, fuerza, momento, palanca, el equilibrio, hace referencia a la estabilidad. Ahí, como le expliqué, siempre usar un calzado adecuado, ¿verdad? El banco tiene que ser correcto, unos 20 centímetros de abertura, de ancho. Acá. En biomecánica se considera de cualquier movimiento parte de una posición anatómica. Por ejemplo, vos estar parado, ahí va a hacer la sentadilla. Entonces, tiene que ser una posición normal y cómoda para él, para empezar a hacer los movimientos básicos, ¿verdad? Una posición anatómica es aquella en la que la persona está situada de pie, con vista hacia adelante, los brazos a los laterales del cuerpo, las palmas hacia el frente. Así es. Así. Esta parte no entiendo. Anatómico es normal, cuando te paras normalmente. Los pies ligeramente separados. Los talones, ¿viste? A la altura de la cadera vienen a hacer eso. Y los dedos de los pies señalando hacia adelante. Existen 3 planos anatómicos o cardinales, ¿verdad? Según se describe a continuación. El plano sagital o mediano, que divide el cuerpo en 2 lados, derecho e izquierdo. Algunas excepciones de los movimientos de flexión, reducción del ángulo de una articulación, o la articulación, y de extensión, aumentar el ángulo. Extensión y flexión, de eso está hablando ahí. Entonces, cuando hace bíceps, por ejemplo, ¿verdad? De esta forma acá. Flexión, extensión. Concéntrico es cuando uno hace la fuerza, ya sea de tríceps. La parte concéntrica del tríceps, ¿vale? Cuando uno extiende. Y la parte excéntrica, cuando uno trae. Ahí relaja por el músculo. La segunda división del cuerpo se realiza a través del plano frontal o coronal, que distingue la parte delantera de la parte trasera del cuerpo. Una vez más, hay algunas excepciones. Los movimientos de aducción. ¿Aducción cuál es? Abducción y abducción ahí, ¿verdad? Separar las extremidades de la línea central. Y aducción es acercar una extremidad a la línea. Eso, también se hace eso con los brazos. Entonces, aducción, que es cerrar o acercar las extremidades. Abducción es apartar o alejar. Eso se hace con las extremidades superiores e inferiores. Tener la silla de aducción y abducción, por ejemplo. Y por último, tener la transversal u horizontal y el cuerpo de una parte superior a una parte inferior. Los movimientos de rotación se producen en el plano transversal. Los patrones diagonales de movimiento se producen cuando los componentes de estos tres están los 3 planos cardinales de movimiento y combinan al mismo tiempo. Los ejes del cuerpo son líneas rectas que atraviesan el cuerpo a modo de flechas. De esta forma, ¿verdad? Mientras que los planos cardinales utilizan
para describir zonas espaciales en las que se mueve el cuerpo. Los ejes describen los principales puntos pivotantes de rotación del movimiento del cuerpo. Los tres ejes principales son los siguientes: transversal, que va de izquierda a derecha en la zona de la cintura; longitudinal, que atraviesa directamente el centro del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies; y medial, que une diagonalmente las caderas con los hombros. La parte medial. Los siguientes términos se utilizan para describir los movimientos específicos del cuerpo que se producen en los planos carinales a lo largo de los ejes. Algunos de ellos se han incluido en el lenguaje cotidiano, pero conviene familiarizarse con ellos, ya que se utilizan frecuentemente en las instrucciones de los ejercicios. Nosotros usamos más o menos esto en nuestra jerga popular, ¿verdad? Pero hay que saber. Dorsiflexión, reducción del ángulo articulación del tobillo; plantar flexión, aumento del ángulo de articulación del tobillo. Todo esto es hacer esto, ¿verdad? Después tenemos todo, ¿verdad? Le hice los dibujitos, los gráficos también. La depresión, eversión, inversión, rotación lateral, rotación medial, pronación, supinación, ¿verdad? Retracción, rotación, flexión lateral. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿viste? Los gráficos. Pronación, supinación. Agarra supina cuando vos ves la parte superior de tu mano. Y pronación cuando ves la palma. Ya sean en lo diferente, para bíceps, para pecho, para hombro, ¿entendés? Acá está pronación y supinación. Está demasiado bien. Lo que me costó encontrarse. Acá está la dorsiflexión, y plantaflexión es hacer esto con la punta del pie. Inversión y eversión, ¿viste? Hacia adentro y hacia afuera. Y después tenemos la rotación, hacer esto. Es como un mi cursor. Entonces tenés elevación, es hacia arriba. Depresión es cuando te sentás con la sentadilla. Retracción es cuando juntás el pecho. Y protecciones, por ejemplo, cuando abrís, ¿verdad? Cuando abrís. Retracción, acá está bien explícito. Retracción es cuando haces esto. Y protección es cuando cerrás el pecho. Otro concepto importante que se debe interiorizar para comprender cómo se mueve el cuerpo es el de articulación, cuando hace referencia al movimiento de dos o más huesos en una articulación. Hombro, húmero escapular, por ejemplo, o húmero con el codo acá. Las articulaciones sinoviales son las partes del cuerpo en las que el hueso se para a través de un líquido lubricante. Por ejemplo, en la rodilla. Después hice un gráfico también ahí. Conseguí. Un líquido lubricante del cartílago. Las articulaciones se caracterizan por su amplitud de movimiento y relativamente grande. Las 9 características básicas de las articulaciones sinoviales son las siguientes: cartílago articular, ligamentos, tendones, membrana sinovial, líquido. La membrana es lo que contiene el líquido sinovial, por eso que hay que calentar siempre súper bien para que empiece a lubricar el líquido sinovial, para no tener artritis y luego tener artrosis. Artritis es cuando se desgasta el cartílago de la articulación, y artrosis cuando no existe más, cuando se queda hueso con hueso. Hay que tomar colágeno también para eso. El colágeno sirve para la celulitis, para las arrugas, para el pelo, y también para reparar los cartílagos de las articulaciones. Acá está bien explícito. Esto pueden descargar de la página del Fisiomedic. Este PDF, este PowerPoint. Está totalmente. Los ligamentos conectan hueso con hueso y los tendones conectan músculo con hueso. Viste que acá está bien explícito. Acá tenemos la membrana sinovial y tenemos el líquido articular o líquido sinovial. Este es el aceite. Por eso que
Siempre hay que tratar de hacer un buen calentamiento. Por ejemplo, yo siempre a mis alumnos cuando empiezan a hacer bici para calentar los músculos 5 minutos por lo menos. Luego hacemos, por ejemplo, si vamos a empezar con la parte inferior, sentadillas, por ejemplo. Con el peso, 2 series de 20, con la barra, una serie de 20, y luego vamos cargando en forma progresiva. El primer ejercicio, luego ya se trabaja full, pero primero siempre hay que hacer un buen calentamiento, una entrada en calor. Y al final se hace el estiramiento. Nunca se hace el estiramiento, se hace al principio de los ejercicios o al principio de la rutina. ¿Una pregunta hasta acá? Anatomía del esqueleto. Para que ustedes tengan una idea de lo que es más o menos los huesos de nuestro esqueleto, ¿verdad? Ah, está el fémur. El fémur, me estaba olvidando. Estructura de la articulación sinovial. ¿Vieron? Membrana sinovial. Esto muchas veces se rompe y sale el líquido sinovial. Y ahí empezamos a tener problemas. Generalmente lo que juegan fútbol, lo que se quedan hacer los Maradona de fin de semana. No entrenan nada en la semana, no mueven ni un solo pelo y se quieren hacer los Maradona un sábado, un domingo, donde se van exclusivamente para lesionarse la rodilla. La articulación arrótula es la madre de todas las articulaciones. Tiene forma de bola y receptáculo. La articulación de la rodilla, por ejemplo, hace esto. ¿Viste que así es? Y ahí. Permite el movimiento en todos los ejes. Flexión, extensión, aducción, abducción, rotación, circundición, combinación del resto de los movimientos en un movimiento circular. Hacer esto. La cadera y acá la parte de los hombros, ese receptáculo. La cadera también es así. Hay dos articulaciones, la rótula del cuerpo humano. En la cadera y del hombro. El hombro tiene un receptáculo más profundo que ofrece estabilidad, pero limita la amplitud del movimiento. O sea, uno puede hacer más esto acá, ¿viste? Hasta ahí nomás se va. Después te puedes dislocar el hombro. La articulación del hombro es menos profunda, por lo que la amplitud de los movimientos es superior, pero su estabilidad es más reducida. Por eso son habituales las dislocaciones en los hombros. Acá para no tener, ¿verdad? El fémur, la rótula. Este es el famoso menisco. El menisco es una articulación que trabaja como amortiguación. Tenemos los ligamentos cruzados. El ligamento, acuérdense que une hueso con hueso. Por eso cuando tenés problemas de ligamento cruzado y cuando se dobla la rodilla, una distensión es el alargamiento del tendón y se queda floja la rodilla. Hasta arriba. Abducción es cuando se da. Articulación plana o deslizante. Trata de dos superficies planas colocadas una sobre otra. Esta superficie permite realizar movimientos de deslizamiento o de rotación. Tenemos las articulaciones de tipo en los pies y las manos. Articulación tipo bisagra. Es un tipo de articulación muy simple que permite el movimiento de un solo eje, ya que su estructura impide la rotación de las articulaciones en bisagra. Bisagra es así, en movimiento. Para flexión y extensión. Acá hay una articulación tipo bisagra. ¿Vieron? La del brazo y la rodilla. Un ejemplo de ella es el codo, ¿verdad? Sí, por eso. Articulación en pivot. Este tipo de articulación permite la rotación en un eje longitudinal. La articulación pivotante conecta el radio del codo, permite los movimientos de rotación, antebrazo, pronación, supinación. Articulación elipsoidal, muy similar a la articulación de la rótula, aunque los ligamentos de su forma ovalada impiden la rotación en todos los ejes. Permite movimientos de rotación en dos ejes como la flexión y extensión, la aducción y la deducción. ¿Verdad? Rotación, extensión. En abducción, aducción. La circundición, en el caso de la muñeca, esto por ejemplo, eso se llama circundición. La articulación celar es similar a la articulación elipsoidal, pero su rotación está limitada por la estructura y forma de los huesos. Uno de los huesos que forman la articulación tiene forma de silla de montar, donde se aloja el otro hueso como si se tratase de un guinete.
El hueso situado sobre la silla de montar es capaz de realizar los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción, así como rotación ligera. Un ejemplo es el pulgar. Hace todo esto, ¿verdad? Hacia atrás no se va. Ahí tenemos los tipos de articulaciones. En pivot, por ejemplo, acá tenemos la nuca, acá en el cuello, la cabeza que se une con la columna. Articulación esférica, acá viste, esta parte de la cadera. Articulación tipo bisagra, acá explica cómo, viste, espectacular esta gráfica. Para que ustedes tengan todo esto que estamos viendo ahora, es para que ustedes, viste que parece largo de explicar, pero es simple de usar. Por ejemplo, el tema de bisagra es cuando haces bíceps o tríceps también, ¿verdad? Cuando hacemos sentadillas. Todo esto explica nomás cómo funciona tu cuerpo. Entonces, para que usted tenga una idea a la hora de hacer una rutina, a la hora de hacer un movimiento, para eso estamos dando esto, para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el cuerpo, ¿verdad? La, la, la biomecánica, esto es la mecánica del movimiento, ¿entendés? Cómo funciona nuestro cuerpo para aprender a movernos. Entonces, según la biomecánica, según las características de cada persona, uno va armando la rutina o sabe cómo hacer una rutina. Pues ya son cosas que usamos todos los días, pero que no sabíamos más cómo se llamaba, pero se usa. Esto para que usted sea más técnico nomás. Otro tipo de articulación que permite realizar movimiento es la de las articulaciones cartilaginosas. En este caso, la articulación se conecta a través del cartílago iliano, fibrocartilano. Estas articulaciones tienen una amplitud de movimiento limitada. Por ejemplo, las costillas y la columna. En la costilla se pueden cerrar chiquitito o abrir, pero es mínimo el movimiento. El equilibrio clásico en el caso de las articulaciones es la reducción y la estabilidad a cambio de una mayor flexibilidad. Si esto se produce como resultado de un intento de aumentar la flexibilidad para mejorar el rendimiento deportivo, estiramiento, yoga, puede compensar cierta medida del fortalecimiento de los músculos que rodean las articulaciones. La ciencia de la biomecánica desempeña un papel fundamental en la mejora del rendimiento, tanto en las personas como en el equipamiento deportivo, aunque nos llevaría años convertirnos en expertos en biomecánica, entender los principios básicos que puede ayudar a quienes ejercitan los deportistas y gestionar los cuerpos de forma eficaz. Viste, este año, por ejemplo, así como yo le estoy explicando que, ¿por qué dice que lleva años, verdad? Porque es difícil identificar, viste, cuando vos me preguntaste qué pasa esta persona que tiene la rodilla hacia allá o camina así como pato. O sea, yo identifico rápido porque tengo experiencia y en esas cosas hay que ir fijándose. Cuando viene un alumno, o sea, yo me fijo en todo eso porque a mí me gusta y siempre me gustó y tengo esa facilidad. Y es para eso, la biomecánica, cómo él camina, cómo agarra las mancuernas, qué le cuesta hacer. Entonces vos le vas, eh, todo lo que le cuesta le baja la carga. Lo que le es más natural, pues incrementando la carga para que haya más hipertrofia o se autoobjetivo. Ahí terminamos la parte de biomecánica. Profe, yo voy a salir un ratito y enseguida me vuelvo a contactar otra vez. Sí, ahora vamos a Hasta hacer, espera un rato. Eh, vamos a tener un receso de 5 minutos. Ah, genial, voy a aprovechar entonces y me voy en este receso. Nos vemos en un rato, chao, chi.
proteína para 5 días luego. Quiero contarles que me suspendieron una cuenta con llévatela hasta el carro a donde no se sabe para qué se Hola, volvimos. ¿Están ya? Ya hay un profesor. Muy bien. Multiarticulares y aislamiento. Esto que ya dimos, ¿verdad? Esto vamos a hacer más rápido nomás ya, para... no. Estamos otra vez. Recording. Sí, ya está. Como bien habrás, estamos hablando de los que son multiarticulares. Press blanca, banca, press militar, sentadilla, peso muerto, hip thrust, que es elevación de pelvis, peso muerto rumano, ¿verdad? Y dominada y remo con barra. Y hay muchas variaciones en estos ejercicios adaptados a otros deportes. Hemos hablado de ejercicios realizados con barra. ¿Viste? Todo lo que son multiarticulares realmente es con barra. Press militar, press banco plano, remo con barra, sentadilla, peso muerto rumano, que es para glúteo y isquiotibial, ¿verdad? ¿Por qué? Pues son los que más tensión mecánica van a aportar al músculo, por lo tanto que mayor fatiga central van a causar. Esto con mayor energía, va a requerir mayor energía. Además, son aquellos que van a mejorar la coordinación inter e intramuscular, un factor importante para mejorar la fuerza y la hipertrofia. Los ejercicios multiarticulares te dan mayor hipertrofia. La sentadilla, las prensas, el peso muerto, ¿verdad? Los press de banca se usan mucho para volumen muscular o hipertrofia. Depende del peso que usemos. Peso es igual a carga, ¿verdad? Entre series con el tipo de ejercicio pueden llegar a de 3 a 5 minutos. Sabemos que el volumen de entrenamiento, es decir, el volumen es la cantidad y la carga es el peso. Y el tiempo de descanso es la intensidad. Por lo tanto, si a mayor descanso, mayor número de series y repeticiones. Entonces hay que darle prioridad al descanso. Cuando queremos sacar más repeticiones, por ejemplo, o usar pesos altos, ¿verdad? Cuando más alto el peso, más descanso. Acá tenemos
Acá está demasiado, son ejercicios compuestos, ¿viste? Para press militar, press sobre la cabeza, remo con barra al mentón, son multiarticulares. Todos estos ejercicios son multiarticulares que se usan para hipertrofia, ¿verdad? Este, por ejemplo, el remo con barra, peso muerto rumano. Acá está bien explícito. Ejercicios de aislamiento son comúnmente llamados los de bombeo y nos proporcionan el punto final de tanto que nos gusta hacer los amantes del deporte con carga. Normalmente son ejercicios que se realizan con polea o mancuerna, ¿verdad? Por ejemplo, los press, los cierres, ¿verdad? Los curl de bíceps. Se relacionan con el conocido estrés metabólico, el cual tenemos trabajando a altas repeticiones, más de 15 por lo general, con un peso entre 40 y 60% de la repetición máxima. Y vuelvo a esta parte de la repetición máxima. Generalmente no hacemos esto con los alumnos de gimnasio porque es imposible o sea, no es que es imposible, es difícil encontrarle la repetición máxima a un alumno que no está enfocado en un entrenamiento de atleta, por ejemplo. Además, corremos el riesgo de lesionarnos, todas esas cosas. Entonces, generalmente manejamos entre 10 y 15 repeticiones o entre 10 y 20. Ustedes pueden tener yo uso entre el 10 y 15. Sale menos de 10 y es pesado. Sale más de 15 y podemos cargar. Llegamos hasta 20. Si llegamos a 20, podemos cargar más peso. Esa es la carga y la intensidad más o menos que yo estoy usando. Trabajar el fallo muscular. ¿Qué es el fallo muscular? Acá está bien definido, ¿verdad? El fallo muscular es cuando el músculo se agota en esa serie. Por ejemplo, la primera serie hacemos 15, descansamos 30 segundos. La segunda serie apenas sale ya 12. La tercera 10. Y en cada serie vamos llegando al fallo. O sea, el último esfuerzo que puede hacer el músculo en esa repetición con el menos descanso, el menor tiempo de descanso posible. Eso se llama intensidad. ¿Por qué son interesantes este tipo de ejercicios de monoarticulares o de aislamiento para aproximarnos al fallo muscular? Por ejemplo, en bíceps, como estoy diciendo, o en mancuerna, o en la polea. En pecho, por ejemplo, es difícil llegar al fallo muscular del pectoral si hacemos, por ejemplo, un press de banca, porque generalmente se agotan más los músculos ayudantes que el músculo principal que queremos laburar. Entonces, por ejemplo, si con un cierre en polea se llega al fallo, o sea, si ustedes hacen la prueba, por ejemplo, van a llegar acá y van a hacer 12 y ese 12 ya no van a poder cerrar todo. Ese es el fallo muscular. ¿Cuáles son los ejercicios de aislamiento? Apertura pectoral, pec deck, jalón de pecho, jalones para la espalda, remo polea baja, eso son para aislamiento. Elevaciones laterales o anteriores con la polea para los hombros, polea de bíceps y tríceps, extensiones de rodilla. Las extensiones son sencillas extensiones. Las flexiones de rodillas para los femorales, ¿viste? Ese que hacemos parado o acostado. Esas son flexiones plantares para los gemelos, cuando levantamos así solamente las pantorrillas. ¿Viste? Acá dice, los descansos son entre 60 y 90 segundos. Usamos 30 a 45 segundos para darle más intensidad y resistencia. También se gana fuerza. Cuando más intensidad le damos, ganamos más fuerza. Por más que no hagamos el peso, no incrementemos mucho el peso, se gana más fuerza así. Ustedes empiezan a entrenar en forma intensa, con menos descanso, se van a dar cuenta que en el mes o en 2 meses ya van a levantar más. Pueden un día hacer peso máximo y van a levantar más que cuando empezaron. Acá está, de aislamiento. Muy bien retratado está acá los movimientos. Estos gráficos son muy buenos los que conseguí. Los mejores ejercicios multiarticulares o monoarticulares. Y mira que para volumen y ganar fuerza son multiarticulares. Y para darle forma y esculpir más los músculos se usan los analíticos o de aislamiento o monoarticulares.
Entonces, para el fitness usamos los dos tipos, usamos los multiarticulares y los monoarticulares o de aislamiento. En el powerlifting, por ejemplo, que es otra rama de la musculación, se usa los ejercicios multiarticulares nomás. Sentadilla, peso muerto y press de banca. En el levantamiento olímpico es multiarticular, ¿verdad? Los levantamientos. En el culturismo lo usamos mucho los aislamientos, porque tenemos que formar los trapecios, los hombros, los bíceps. Para hipertrofia, ¿verdad? Y ejercicios aislados, el 15. Más o menos, este es un porcentaje que hay que usar siempre, ¿verdad? De acuerdo al criterio de cada profesor también. Porque, por ejemplo, los ejercicios de aislamiento en polea o con mancuerna igualan mucho. Viste que hay muchos de repente no son simétricos. Un bíceps con el otro, un pectoral con el otro, un hombro con el otro. Entonces ahí usamos los ejercicios de aislamiento con mancuerna, con polea, para empezar a igualar y darle la misma intensidad a cada músculo. Ejercicio de empuje. Como su nombre indica, los ejercicios de empuje implican todos aquellos movimientos en los que se empujan las pesas lejos del cuerpo. Todo lo que empuja, para pecho, para hombro, para todo. Estos ejercicios normalmente se concentran en los cuádriceps, la sentadilla, por ejemplo, o la prensa, la parte exterior de los muslos, el pecho, hombros y los tríceps. Esos son todos los ejercicios de empuje. Ejemplo, la fuerza de empuje. Así, cuando hablamos de definición de fuerza de empuje, estamos refiriéndonos en la que recibe un cuerpo tras emitir previamente la que se denomina fuerza aplicada. Por ejemplo, una avioneta genera una fuerza de empuje cuando la hélice impulsa el aire hacia atrás. Los músculos de empuje. Estas acciones específicas, es decir, pectoral, hombros, en la parte anterior, y el tríceps. Vía empuje. Acá está este pecho, hombro, tríceps. Es lo que también se hace con el cuádriceps, ¿verdad? Y la sentadilla y la prensa. Acá está bien explícito y específico. El principal ejercicio de empuje para pecho se encuentra pre de banco. Este es banco normal, es banco plano, inclinado, paralela. ¿Cuál es paralela? Para hacer la parte inferior del pectoral. Press declinado, apertura con polea, flexiones, pullover. Pullover es el que te acostás y traes el músculo respiratorio y la parte del pectoral inferior. Ejercicio de empuje. Los ejercicios de empuje, como lo indica su nombre, son aquellos ejercicios en los que empujamos la cara hacia adelante o hacia arriba. Como por ejemplo, press de banca o press militar. Press militar es para hombro, press de banca es para pecho. Prácticamente todos los ejercicios compuestos. Ejercicio de empuje para pectorales. Estos son En este video te quiero compartir el primer ejercicio es el press banca con barra. Este ejercicio está enfocado al trabajo de nuestros pectorales, con cierto trabajo indirecto a los tríceps y a la parte frontal del hombro. Sin duda es un ejercicio básico que yo recomiendo a la mayoría de personas ejecutar, pues sabemos que es de los ejercicios que más activan el pecho pesado, para asegurarme que saldrán series efectivas. Aquí tendremos una mayor activación de la clavicular, o sea la parte superior del pecho. Tampoco pienses que esta diferencia es abismal comparada con el press banca normal, solo es un poquito más, pero a mí personalmente me gusta darle mismo extendiendo el codo al hacer el movimiento. A mí me gusta mucho incorporar este ejercicio porque aparte de que obvio tiene muy buena activación, la verdad se siente como un reto al ejecutar. Uno puede armar las rutinas como uno le parezca conveniente. Podemos hacer un día todo ejercicio de empuje, otro día todo ejercicio de tracción. Podemos entrenar día por medio así. Depende de la disponibilidad y el objetivo de cada cliente. No hay forma correcta o incorrecta de entrenar. Sí, hay que respetar la biomecánica del cuerpo, los pesos y la técnica. Pero las rutinas pueden armar como ustedes se imaginen, ¿verdad? Dentro de esos rangos de biomecánica
y técnica, ¿verdad? Y la carga adecuada siempre según el objetivo y el grado de entrenamiento del alumno o del entrenando, ¿verdad? En este caso. Si es principiante, intermedio o avanzado. Ahí también la cantidad de series, o sea, el volumen de entrenamiento y la carga va a ir variando. En este video te Pero es como un guardabajo inclinado. Ahí te muestra toda la parte que trabaja, la parte clavicular o inclinado. Acá está el PECDE, por ejemplo, que trabaja la parte interna y la parte externa. La parte interna, que es esta partecita, y la parte externa hacia afuera. Ejercicios de empuje para el pectoral. Este es un press hammer según el ángulo. Como el codo está más o menos en la altura de la parte media del pectoral, es como un banco plano. Si se baja más el asiento, el codo va a quedar más arriba, hace la clavícula, y va a ser como la parte superior. Y si subimos más el asiento, el codo va a quedar más en esta parte del pectoral y va a ser como hacer paralelas. Este, por ejemplo, fondo en paralela, que es para la parte inferior del pecho. Preinclinado, flexiones, prebanco plano, fondo paralela, presentado hammer. Para hombro, press militar parado, ¿viste? En una máquina Smith, press en máquina, ¿verdad? Y tenemos acá press militar, puede ser tras nuca o puede ser frontal. Cuando se hace tras nuca, como el movimiento no es muy natural, no hay que usar cargas muy elevadas para no ocasionar daños al manguito rotador. Mira, acá está todo lo que trabaja la parte de press con mancuerna. Empuje para tríceps. Acá tenemos press francés. Extensiones en polea. Acá tenemos la paralela. La diferencia cuando trabajamos en barra paralela para pecho, se abre más el codo para que le dé intensidad al pecho. Cuando trabajamos para tríceps, cerramos más los codos. Acá está. Todo lo que es para tríceps. Y hasta ahí fue nuestra clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos el otro fin de semana a ver una clase presencial y vamos a estar resolviendo todos estos ejercicios. Quiero preparar preguntas que vean que quieren intensificar en la rutina.